Muy buenas noches, profesor. Hoy día nos tocó exponer a mi grupo, a mí, sobre la República Aristocrática de que basa del año 1985 al 1930. A continuación, mis compañeros les va a responder las preguntas que usted nos puso. ¿Se presenta? ¿Qué tal? Mi nombre es Neisser. El trabajo en equipo consideras que en los años 1895 y 1930 hubo cambios importantes en el Perú, en la República Aristocrática. Ante ello surge la primera pregunta: ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Luego de una extensa lectura y análisis de varias fuentes, como grupo, consideramos que sí hubo cambios importantes. Ante ello, presentaremos algunas fuentes importantes para sustentar. Esto inicia en el año 1895 con el gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Este establece la libra peruana de oro. Además, se dan gran apoyo a las instituciones crediticias y financieras. Se establece también la Escuela Militar de Chorrillos y se establece el servicio militar obligatorio. Además, en el gobierno de López de Romaña se promulgan los códigos de minería, comercio y agua. Además, se inicia la construcción del ferrocarril de La Oroya en Cerro de Pasco. Como tercer dato relevante, tenemos el gobierno de Augusto Beleguía. Se aprobó la Constitución de 1920, que reemplaza la Constitución de 1860, ¿no? Dicha Constitución estableció un periodo presidencial de 5 años, al igual que el Parlamento. Los congresos regionales en el norte, centro y sur, y el reconocimiento de las comunidades indígenas. Finalmente, los cambios sociales que hubo en nuestro país entre los años 1895 y 1930 fueron muy importantes y beneficiosos para el país porque se logró la integración de todas sus razas a fin de trabajar en un bien común. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. En este caso me tocó responder la siguiente pregunta, que dice así, ¿no? ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo en tu ensayo, ¿no? En este caso tenemos como primer punto Nicolás de Piérola. En el año 1895 a 1899 se establece la libra peruana de oro y el estanco de la sal, ¿no? Se da gran apoyo a instituciones crediticias financieras, se funda la Escuela Militar de Chorrillos y se establece el servicio militar obligatorio. En segundo punto tenemos a López de Romaña, que en el año 1899 a 1903 se estimuló la inversión norteamericana en minería con el Cerro de Pasco Mining Company. Se prolongaron los códigos de minería, comercio y aguas. Se inició la construcción de ferrocarril La Oroya, Cerro de Pasco y se rompió relaciones diplomáticas con Chile. Luego seguimos con Manuel Candamo. En 1903 a 1904 gobierna elegido por el Partido Civil, propone un gran proyecto de construcción de ferrocarriles. No culminó su periodo presidencial, ¿no? Luego tenemos a José Pardo y Barreda en 1904 a 1908. Se produce la gran movilización social de obreros con la Federación de Panaderos, Estrella del Perú. Se crean escuelas nocturnas y se construye el ferrocarril La Oroya-Huancayo. Se construye la cripta de los héroes, ¿no? A continuación, mi siguiente compañero. Mm. Compañera Judith, te toca. Bien, doctor, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. El tema que como grupo vamos a responder vendría a ser: ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Bien, al respecto podemos considerar que entre los años de 1968 al 2022 en el Perú han pasado distintos regímenes políticos, ¿no? Modelos económicos, proyectos de sociedad, los cuales buscaban resolver los históricos problemas de pobreza y de exclusión de la mayoría de la población. De una u otra dictadura. Íbamos pasando tras año y la sociedad pasó de los 80 a una democracia que consolidaba su representatividad con la aparición y la reafirmación de actores como partidos políticos, sindicatos, gremios empresariales, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, ONGs, etc. No obstante, al final de esta década,
La falta de visión de la clase política para comprender que el vínculo representativo a través de los grupos de intereses existentes se tornaba ineficaz. Sumada a la violencia política y a la crisis económica en el sector a la crisis económica, ¿no? Y con relación al sector de salud, ni hablar. Se nos vino lo que es la pandemia del coronavirus. Todo ello fue cerrando la oportunidad de institucionalizar la precaria democracia que teníamos, ¿no? El desarrollo de la idea crítica del clasicismo contribuyó más que nada en la política centralizada en la capital. Una representación que defendiera sus intereses. Es una lógica, es un patrón que ha venido desarrollándose año tras año. Sin embargo, podemos concluir que fueron importantes los cambios que se han desarrollado, pero no muy beneficiosos, no muy notorios hasta en la actualidad. Esa sería mi participación. Buenas noches, profesor. El punto que me ha tocado hablar es sobre la pregunta, ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? A diferencia de la época aristocrática y republicana en la actualidad, la economía está descentralizada. Esto quiere decir que se toma en cuenta todas las regiones del Perú, no solamente la de Lima. En la actualidad ya no existe la esclavitud como en aquellos tiempos, y el Perú sigue extendiendo sus lazos internacionales, poniendo en primer lugar la exportación de materia prima, tales como tubérculos, minerales, entre otros. Además de importar materia industrializada, impulsando la comercialización dentro del Perú, en la actualidad el tipo de moneda es el mismo para todos, al igual que en la época aristocrática y republicana, el horario laboral es de 8 horas. Eso sí, eso sería todo, profesor, de nuestro trabajo. Listo, compañera, ya puede cortar la grabación.